Saludos, bienvenidos a una nueva entrevista de Consalud TV. En esta ocasión, y dadas las circunstancias, va a ser de manera telemática. Está con nosotros Patxi López, exsecretario del PSE-PSOE, ex-lehendakari, expresidente del Congreso de los Diputados, y ahora con un reto muy importante para el futuro de nuestro país, que es presidir la Comisión para la Reconstrucción. Buenos días, Patxi. Hola, buenos días. Pues, en primer lugar, la primera pregunta casi obligada es ¿qué supone este nuevo reto como presidente de la Comisión para la Reconstrucción ante una pandemia tan grande y a nivel mundial? Pues yo no lo acojo como un reto personal. Yo creo que esto es un reto colectivo que trae consigo una enorme responsabilidad. Porque en esta comisión estamos los que representamos a todas y a todos los españoles, es decir, a 47 millones de personas. Y por lo tanto tenemos la obligación de demostrar para qué estamos ahí, para qué sirve la política. Estamos ahí para buscar acuerdos que nos permitan, ante un horizonte sombrío, adoptar medidas que hagan que esta crisis económica y social que ha derivado de la crisis sanitaria no deje en la cuneta a millones de personas abandonadas en la pobreza, en la marginación, en la exclusión. Por lo tanto, vamos ahí a proponer, a debatir y a acordar medidas para intentar mejorar la vida de la gente. Al tomar la posesión de la comisión, usted indicó que no es una opción no reforzar y planificar nuestro sistema sanitario público. Ante el panorama político actual, ¿cree que se dan las condiciones? Es que yo encuentro que no es una opción el desencuentro, el no acordar. Tenemos la obligación de entendernos, tenemos la obligación, como digo, de ir a esa comisión a proponer, a debatir y a acordar, porque comisiones y espacios para el control del gobierno, para las críticas a lo que se hace, incluso para el insulto, como desgraciadamente vemos demasiado a menudo, ya existen. El pleno de control existe, hay otras comisiones en que van los ministros y se someten al control y a la crítica de los grupos de la oposición. No, este es un espacio diferente, este es un espacio para ponernos de acuerdo. Este es un espacio para entender, y lo he dicho muchas veces, que si no nos ponemos de acuerdo en las medidas que hay que llevar a la práctica, la vida de la gente va a ser peor. Y no tenemos derecho a que la vida de la gente sea peor, porque sabemos lo que está por venir. Todos los datos nos anuncian, como decía antes, un panorama sombrío. Lo que tenemos es la obligación de arremangarnos y de poner recursos, instrumentos al servicio de la ciudadanía. ¿Cuáles serían los objetivos y los retos a los que se enfrenta la comisión? Bueno, hemos definido 4 áreas. No se trata de elaborar un programa de gobierno completo, sino que, visto lo que hemos pasado en estos últimos tiempos, visto lo que estamos viviendo, hemos definido 4 áreas. La primera es para reforzar el sistema sanitario, para planificar y orientar las políticas de salud pública. El segundo espacio es para la reactivación económica, porque los datos nos dicen que el PIB este año podría caer 9 puntos. Es un dato demoledor. Y por lo tanto tenemos que ver cómo conseguimos que nuestra economía productiva, que nuestro tejido empresarial, industrial, se recupera, se reanima cuanto antes para seguir generando riqueza y empleo en este país. El tercer área, el tercer grupo de trabajo es para las políticas sociales y las políticas de cuidados, es decir, para ver cómo tejemos una red tupida de solidaridad, de justicia social, para impedir, como decía antes, que millones de personas queden abandonadas en la cuneta de esta crisis. Y el cuarto área que vamos a trabajar es Europa. Es ver si somos capaces de definir una posición común de España en Europa. Porque estamos convencidos de que sin Europa, esta vez no es posible salir de esta. Necesitamos que Europa se implique en el rescate ciudadano, no en otros tipos de rescate que ya tuvieron lugar en otras crisis. Usted ha sido lehendakari durante muchos años. Tal y como su experiencia le dice, ¿cree que debería blindarse su financiación? ¿Cree que debería modificarse la Constitución española para fijar un gasto sanitario mínimo? Primero, debemos de ser conscientes de que si estamos ganando la batalla al virus es porque tenemos un magnífico sistema sanitario en este país. Pero también hemos visto que tiene sus déficits, que tiene sus lagunas y, por lo tanto, también es obligación ver cómo lo reforzamos. Mire, en la crisis anterior se cambió el artículo 135 de la Constitución para ver cómo nos comprometíamos al control del déficit y al pago de la deuda. Y eso sirvió en muchas ocasiones como excusa
para recortar, entre otros, por ejemplo, el sistema sanitario. Yo creo que en esta crisis nos hemos dado cuenta que lo que tenemos que reforzar es el conjunto del estado del bienestar, del que forma parte, por supuesto, el sistema sanitario, y para reforzar un sistema sanitario hay que blindarlo, garantizarlo y con recursos, si hace falta, también en la Constitución. Creo que es básico. Pero además no solo el sistema sanitario, creo que también todo lo que está alrededor. ¿O no nos hemos dado cuenta que este país no se puede permitir no tener una industria, por ejemplo, que fabrique mascarillas? O que fabrique EPIs, bueno, pues sobre esto también tendremos que actuar, ¿no? Para ver cómo completamos, reforzamos el sistema sanitario, el número de UCIs, la atención primaria, que ahora sabemos que va a ser básica con el asunto de los rastreadores, por ejemplo, para evitar un rebrote o un repunte. Sabemos, hagamos el mejor diagnóstico para decidir qué hacemos. La última pregunta que tiene que ser obligada. ¿Cree que se llegará por fin a un pacto de Estado por la sanidad? Ojalá, ¿no? Ojalá consigamos hacerlo. Ojalá entendamos todos que por encima de nuestras diferencias partidistas, que en democracia son lógicas y el pluralismo en democracia no se puede anular, ni eliminar, ni uniformar, pero ojalá seamos conscientes de que por encima de eso hay asuntos de Estado, y uno es nuestro sistema de salud, que requieren del consenso de todos. Esta comisión está también para demostrar eso. Si somos capaces de entender que uno es gobierno o es oposición y no solo sirve para criticar al otro, sino para definir los espacios donde tenemos que ponernos de acuerdo. Y el pacto por la sanidad y por la salud debiera ser uno de ellos. Pues muchísimas gracias, Patxi López, por esta entrevista. Ha sido un placer. Esperemos que se llegue a este pacto y por el bien de todos, ¿no? Sobre todo de la ciudadanía, como usted decía antes. Así es. Muchas gracias. Gracias.